Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos al curso Machine Learning desde cero con aplicaciones en ingeniería. Les habla César Augusto Botache Duque, el director ejecutivo de CBIQ Formación Continua, una academia online que se enfoca en desarrollar habilidades y competencias en las áreas de proceso, en las personas que participan en nuestros cursos. También tocamos las áreas colaterales o transversales a las áreas de proceso. En la noche de hoy vamos a dar inicio a este curso que va a ser acompañado por el profesor Francisco Ibáñez. El profesor Francisco Ibáñez es ingeniero químico, doctor en ingeniería, en ciencias de la ingeniería química, con amplísima experiencia en la temática que vamos a trabajar en este curso, tanto académica como industrial. Francisco tiene publicaciones. También es académico, docente en universidades en Chile y en Colombia, en las áreas de proceso, publicaciones de nivel Q1 y tiene mucha experiencia industrial, como les decía, en la gran industria, en optimización, modelamiento, control, simulación de procesos y muchísimo optimización a través de herramientas como el Machine Learning en general, todas las herramientas de la inteligencia artificial. Toda la información, las grabaciones y la documentación del curso va a quedar en una plataforma y va a estar disponible para ustedes 7 por 24 en una plataforma que es una LMS de CBIQ, que es lms.cbiq.org. De esto les enviaré a más tardar mañana toda la información para que puedan registrarse en la plataforma y ahí tendrán acceso a toda la información y a las clases que van a quedar grabadas. Es importante mencionar que Machine Learning desde cero es el primero de 3 cursos que vamos a desarrollar entre agosto y noviembre de este año. El segundo nivel es sobre Deep Learning, aprendizaje profundo con aplicaciones en ingeniería, y posteriormente realizaremos el tercer nivel, donde se aborda aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en ingeniería. A todos ustedes, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida, el agradecimiento por poner en manos de CBIQ Formación Continua su formación, por confiar en nosotros, y al profesor Francisco Ibáñez, pues todo el agradecimiento porque también pone todo su conocimiento a disposición a través de nuestra plataforma. Francisco, muchas gracias, bienvenido y te dejo para que desarrolles el curso. Súper, César, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Francisco Ibáñez, como César lo mencionaba. Ya les voy a hablar un poco más como de mi experiencia en términos del Machine Learning. Y pues nada, la idea del día de hoy es que partamos con una clase un poco introductoria de las bases y adicionalmente pues les quiero compartir una presentación inicial que hice hace poco para una escuela de ingeniería acá en el país, en donde mostrábamos un poco las aplicaciones del Machine Learning y la inteligencia artificial. Digamos que dentro del contexto del curso es súper pertinente y ustedes pues les voy a hablar desde lo más sencillo que pueda, desglosarles como ese conocimiento tal vez que les va a parecer un poco avanzado, pero les voy a intentar desglosar para qué sirve, cómo se utiliza, qué es lo que se hace, etcétera. Hablándoles un poco acerca de mí, bueno, yo soy ingeniero químico de la Universidad América. Me gradué por allá en el 2014. Después hice un magíster en Ciencias de la Ingeniería Química en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Y terminé haciendo un doctorado en Santiago en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Ciencias de la Ingeniería. Actualmente, bueno, tengo 12 publicaciones, como lo mencionaba César. Yo me enfoco mucho en la modelación y el control. Digamos que es como mi diario vivir, hacer control de procesos para plantas concentradoras. Pero digamos que ese control en los últimos años, en los últimos 2 años, ha migrado mucho a utilizar herramientas de analítica avanzada, inteligencia artificial. Inteligencia artificial le llaman a muchas cosas. En este curso vamos a clarificar un poco qué es lo que deberíamos considerar como inteligencia artificial y realmente qué es lo que se usa como inteligencia artificial. Aparte de eso, yo soy jefe de un área dentro de un grupo de control de procesos que somos 14 ingenieros. Esa área tiene, bueno, 3 subjefes, yo soy uno de esos subjefes y dirijo la matriz específica de inteligencia artificial y machine learning. Tengo ahí 2 chicas en este momento, que son una es la científico de datos y otra que es la ingeniera de datos, que son, bueno,
Más adelante también conversaremos qué son esas profesiones si no las conocen. Y tengo también chicos con ciencia de datos. Interesante que ya en este mundo se están metiendo mucho las mujeres con un muy buen desempeño. He tenido ya cerca de 7 ingenieros en estos 5 años de jefatura en SGS Chile y bueno, los mejores desempeños sin ninguna duda los he visto en las mujeres. También soy profesor de cátedra en la Universidad de IA y bueno, me dedico mucho a crear gemelos digitales, controladores, modelos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con analítica, digamos, ahí estoy metido. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco inicialmente de la transición de la transición global hacia la ingeniería química digital. Digamos que es el primer tópico interesante. Nosotros partimos de un paradigma de la evolución, en este caso es atingente a los reactores, la presentación, pero piénsenlo en general, o sea, si ustedes son propiamente de la ingeniería química, bueno, bioreactores tal vez les hace un poco extraño, piensen en reactores, si viene o les gusta la destilación, bueno, piénsenlo en destilación, estas metodologías y estos frameworks son realmente aplicables no solo a ingeniería, sino a cualquier negocio, o sea, esto se aplica hoy día en la banca, se aplica hoy día en industrias de otro tipo muy diferente al que estamos acostumbrados. Así que las habilidades que ustedes van a adquirir acá no solo las van a poder usar acá, sino que van a poder ser creativos para implementarlas en otras industrias. Entonces, bueno, venimos de una industria, digamos, que tradicionalmente usa mucho las series de tiempo. Las series de tiempo, entiéndase como estas series en donde tenemos generalmente una variable X, que es el tiempo, y las variables que están variando en función del tiempo. Entonces, a partir de eso, el Internet de las cosas, las comunicaciones con la nube y diferentes tipos de tecnología entraron de manera muy disruptiva. Hace unos 15 años más o menos, pero hace unos 5 años se volvieron como muy, muy fuertes y se volvieron tecnologías que transforman la forma en que estamos trabajando diariamente. Es decir, ya nos hemos vuelto tan dependientes y cada día más de estas tecnologías que muchas veces muchos negocios ya no se imaginan sin ellas, ¿ya? Entonces, digamos que parte toda el core de toda esta transformación, porque hay una transformación de las industrias hacia sostenerse en función de los datos, en función de entender, de poder tomar decisiones de manera informada y de poder, digamos, en nuestra esencia específicamente, poder modelar utilizando también datos. Nosotros somos como especialistas desde hace muchísimos años con la estadística tradicional en realizar modelos, pues, digamos, en un I es igual a MX más B, ¿cierto? El modelo más simple y una línea, pero cómo eso se puede potenciar a través de nuevos datos. Entonces, por ejemplo, los que son ingenieros químicos puros recuerden todos esos modelos que veíamos en fenómenos de transporte, las aproximaciones lineales y no lineales para muchísimas estimaciones que realizábamos, pues bueno. Todas las estimaciones no se podrían hacer de una manera congruente y elocuente si alguien no hubiera estado allá en el laboratorio tomando datos y ajustando un modelito matemático que representara las variables de entrada respecto a las salidas. Entonces, digamos que esto no es algo muy nuevo, o sea, en la ingeniería tradicional y en la estadística tradicional ya se venía realizando, pero lo que sí fue nuevo fue la capacidad computacional para poderlo hacer. Pues hoy día ustedes ven que hay una guerra muy fuerte, creciente entre Estados Unidos y China por quien lleva el control de la inteligencia artificial en el mundo, pero esa guerra se reduce a quien tiene mejores equipos de cómputo para poder correr los mejores modelos de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, por un lado está Estados Unidos con Nvidia que es el que hace todo esto posible por detrás de Cloud, de Gemini, bueno, de Gemini no tanto porque es de Google, pero bueno, digamos de OpenAI. Y por el otro lado, todas estas empresas chinas que hacen modelos chinos también supremamente buenos. Tal vez habrán escuchado o tal vez no, pero modelos como este que salió la semana pasada o antepasada que se llama Química 3, que es exactamente igual que utilizar los modelos de Anthropic, ¿ya? Entonces, en nuestra particularidad, nosotros poder integrar los datos a los modelos que sabíamos hacer, eso ya es una gran ventaja. Y nosotros podíamos hacer esa integración, pero no con muy buena calidad, ¿sí? A veces teníamos no linealidades muy grandes y en esas no linealidades muy grandes, pues necesitábamos agregar modelos mucho más complejos. Y también hay un imperativo institucional a nivel industrial y a nivel académico en ambas ramas, en donde nos están diciendo, sí.
continúen haciendo su I+D, sí, continúen haciendo sus desarrollos empresariales, pero miren cómo integrar las herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial para mejorar los procesos. O sea, hay una directriz clara. En nuestro país hay una muy fuerte de parte del Ministerio de Ciencias, pero digamos que no le pega tanto a la ingeniería química, le pega muy duro sí a las industrias de tecnología. Colombia se está transformando en un clúster muy importante en todo lo que tiene que ver con transformación tecnológica. Sin ir muy lejos, hay 5 o 6 startups colombianas que son líderes a nivel latinoamericano en transformación digital en este momento. Como les digo, no muy enfocados a la industria que nosotros conocemos y todos somos ingenieros químicos, industriales, petróleos, etcétera, alimentos, etcétera. No muy enfocadas a nuestras industrias, pero sí muy enfocadas a las otras industrias, a la industria de la salud, a la industria de las telecomunicaciones, a la misma industria bancaria, que son pues las que tienen los mayores recursos para rápidamente adquirir esas transformaciones. Entonces, dentro de la ingeniería de procesos como tal, nosotros presentábamos varias barreras para poder hacer la integración del machine learning, digamos, a gran escala o de los modelos de inteligencia artificial, que son dos cosas distintas. Entonces, nosotros siempre hacíamos los modelos de primeros principios, ¿no? En cualquier ingeniería, sean ojalá todos ingenieros sacados, si son científicos, pues digamos, ya ahí es un poco diferente, pero al menos todos en la ingeniería, en física 1, física 2 o física 3 vivimos los balances, ¿no? Entonces, el balance de fuerzas igual a masa por aceleración, y a partir de todos los balances de las fuerzas que entran, las fuerzas que salen, de su componente en X, de su componente en Y, pues podíamos hacer la predicción de los componentes del sistema. En ingeniería química específicamente también lo que entra menos sale, más lo que se produce igual a lo que se genera. Digamos que toda esa transformación de la materia también generalmente la tenemos en cuenta y la mantenemos como el piso básico de todo lo que hacemos. ¿Sí? La materia solo se puede transformar, digamos, no puede aparecer más materia de la que entra en el sistema porque estaríamos rompiendo los principios físicos que nos rigen como ingeniería. También teníamos un desafío cinético y termodinámico bien importante. Nosotros, por ejemplo, no sé, en séptimo, octavo semestre, los que vieron el curso de cinética de reacción, que básicamente es el curso en donde aprendemos a ver cómo evolucionan las velocidades de reacción, a qué velocidad, a qué tasa, con qué selectividad, con qué productividad, bueno, todos esos temas en función de las reacciones químicas. Es muy difícil cuando uno tiene una nueva cinética de reacción asignarle una cinética específica. Entonces uno puede hacer, no, cinética de primer orden, de segundo, de tercero, de quinto, etcétera, cinéticas complejas y muchos otros tipos que existen. Es muy difícil, digamos, encontrar la mejor cinética. Y termodinámicamente también es supremamente otro problema porque a veces tenemos sustancias polares, no polares, disolventes, no disolventes, ionizantes, bueno, todas las variedades habidas y por haber. Entonces ahí necesitamos nosotros saber qué es lo que se debía determinar y era una de las barreras que tenemos en la fenomenología industrial. El desafío hidrodinámico, para todos los que sean ingenieros, pues recordarán el curso de mecánica de fluidos, en donde en el componente más básico del curso uno ve las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones de fluidodinámica, que cambian para diferentes geometrías, se cambian para diferentes tipos de fluidos también que estamos asociando, si no es lo mismo manejar un gas que manejar un líquido, por ejemplo. Entonces, ese desafío hidrodinámico, acoplarlo dentro de nuestro modelamiento, pues es también, digamos que otra complejidad. Y está también el impacto operacional. Entonces, uno no puede llegar a una planta y decir, bueno, voy a poner a funcionar la bomba hoy al 300%, pues porque es imposible. Entonces, hay restricciones operacionales en los actuadores, en los sensores, en el equipo, cómo opera físicamente, etcétera. Entonces, todo eso hace que la fenomenología sea la que vaya a regir como base, pero considerar estos 4 aspectos fundamentales van a hacer que nuestro modelo sea o muy bueno o muy malo. Entonces, si ya no consideramos hidrodinámica, bueno, ya puede utilizar un modelito para un reactor de un laboratorio, pero imposible llevarlo a un reactor industrial sin hidrodinámica. Aquí ya no quiero considerar la termodinámica. Yo digo que todo es gas ideal y PV es igual a nRT. Bueno, no termodinámica, entonces la cinética va a ser la única, pero obviamente si usted tiene diferentes fases en ese reactor, pues usted no va a poder predecir el comportamiento. Ya que no quiero meter cinética, bueno, entonces tiene un tanque con entrada-salida, entra agua y sale agua y eso es lo único que va a poder hacer, ¿sí? Entonces, como la idea de lo que me entiende. Entonces, entra todo este paradigma de la inteligencia artificial como un catalizador matemático y los modelos de inteligencia artificial, entiéndase, inteligencia artificial
como estos modelos que nos van a permitir o dar respuesta a alguna pregunta que nosotros tengamos o generar, digamos, patrones o poder captar patrones a partir de datos y con esos patrones poder después hacer predicciones. Entonces, si piensen que, por ejemplo, ustedes cuando entran a Mercado Libre, ustedes siempre compran, las mujeres compran mucho maquillaje. Yo como hombre compro mucho la comida de mis gatos en Mercado Libre, es lo primero que se me ocurre, pero a veces también compro juegos de Play 5. Entonces, cuando nuevamente vuelva a abrir Mercado Libre, pues ¿qué es lo que él va a hacer? A las mujeres les va a sugerir, a las que compren maquillaje, les va a sugerir maquillaje. En mi caso me va a sugerir o juegos o comida para gatos. Básicamente es eso es un patrón. Y ese mismo modelo es el que todas las plataformas tecnológicas que hoy conocemos por detrás nos están ofreciendo. O por ejemplo, piensen cuando compran en Rappi, que también si compran un producto en alguna tienda, por ejemplo, una hamburguesa en el Corral, probablemente cuando vuelva a entrar al Corral le va a sugerir la misma hamburguesa que compró la última vez porque es un patrón. Entonces, eso es lo que hace el Machine Learning. Entonces, todos esos modelos de Machine Learning, que lo vamos a ver más en profundidad en el curso, son puros modelos de caja negra. Y digamos que hay un claim bien importante que hay que hacer acá, y es que la inteligencia artificial y el Machine Learning nunca, o bueno, hasta el momento, no van a ser sustitutos ni de la termodinámica, ni de la ingeniería química clásica, ni de la ingeniería de procesos, poniéndolo un poco más general. Son herramientas que nos van a ayudar a potenciar lo que estamos haciendo, ¿sí? Todo lo que hagamos bien hoy con la ingeniería tradicional, sea usted de la ingeniería que es, lo va a poder mejorar con estas herramientas, pero no va a poder prescindir de las bases físicas y fenomenológicas que existen, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de las aplicaciones específicamente del Machine Learning en la modelación de bioreactores. Entiéndase muy bien que bioreactores es una aplicación, pero puede ser para cualquier específico para cualquier ciencia de la ingeniería. Entonces, vamos a ver este ciclo como natural de los datos, que es como la base de todo lo que vamos a hacer en el curso, en donde vamos a encontrar muchas herramientas interesantes para poder viajar por en inglés lo llaman como un journey, en el fondo es un viaje a través de los datos, ¿ya? Es una palabra bonita que le pusieron, pero básicamente es el camino de los datos. Entonces los datos parten por una colección. Esa colección puede ser de muchas formas. Esa colección puede ser extrayendo data de Internet, puede ser tomando una data existente de una base de datos, puede ser yendo a nuestro laboratorio y tomando esos datos, etiquetándolos y guardándolos en diferentes carpetitas, o puede ser de la forma que ustedes se imaginen. Pueden ser muchos datos, pueden ser pocos datos, depende de cada caso en específico. No tiene, digamos, como una heurística, pero ese es el ciclo por lo general que van a seguir los datos. También tiene otros nombres. Hace poco me enteré que en una entrevista de trabajo justo le preguntaron, hicieron esta pregunta en una entrevista de Machine Learning en específico. Creo que se llamaba como una metodología como CRISPR o algo similar, no recuerdo bien el nombre, pero este ciclo de los datos es completamente siempre el mismo y siempre se va a repetir. Hay veces de diferentes nombres, digamos. Les voy a ir durante el curso dando tips. Últimamente he hecho muchas entrevistas acerca de Machine Learning, así que bueno, les voy a traer información y data sobre esto para que al que le guste el interés y busque trabajo en esto, pues bueno, sepa más o menos por dónde va el agua al molino. Entonces, bueno, la data se colecta, ¿cierto? Tenemos las fuentes de datos. Por lo general, no en la industria química tradicional, lamentablemente, pero sí en todas las otras industrias, estas bases de datos son bases de datos estructuradas y vienen en formato SQL, que es un lenguaje, digamos, universal que se creó para poder estandarizar y crearlos digamos, guardar los datos de una de las mejores maneras posibles y habidas desarrolladas en la ingeniería del software. Entonces, bueno, nosotros como somos de la ingeniería de procesos, por lo general vamos a trabajar con pura data que va a estar de manera estructurada y en función del tiempo. Digamos que es lo más típico. Si tomamos puros datos de laboratorio, muy probablemente sea una data muy diferente, ¿ya? Esta colección de los datos puede ser solo ese tipo de data, pero piensen, por ejemplo, en Tesla como empresa. Tesla se dedica en este momento a crear autos eléctricos completamente
con inteligencia artificial y en algunos países están haciendo pilotos en donde es con conducción autónoma, ¿no? Sin ir muy lejos, Google también tiene ya un servicio, creo que es en San Francisco, en donde es un auto que lo recoge a uno autónomamente. Y en Las Vegas hay otra empresa, creo que, no me acuerdo el nombre, pero es una empresa también que ya ni volante tiene, es completamente digital. Entonces, esas empresas lo que hacen es que a partir de fotos, a partir de video en tiempo real, pueden predecir el comportamiento de la máquina en movimiento. Entonces, esa data ya va a venir en función de video, ya va a venir en función de audio, ya va a venir en función de fotos, ¿cierto? Entonces, esa data para nosotros, como ingenieros de procesos, muchas veces va a ser en series de tiempo, para otras industrias es completamente diferente. Después vamos a preparar la data. Preparar la data es el proceso más dispendioso de lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Cómo hacer una preparación. Esta preparación va a depender mucho del ingeniero. Digamos que no va a ser única y exclusiva para una sola persona. Vamos a tener muchas formas de preparar la data y con el tiempo uno va tomando el ritmo, va cogiendo la técnica y va haciendo unas buenas prácticas. Digamos, yo les voy a enseñar una forma, pero ustedes pueden modificarla a su gusto. Después visualizamos la data. No hay mejor discriminador que el ojo humano. Cuando ustedes grafican los datos, se dan cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, siempre antes, apenas preparen la data, grafíquenla, preparen la data, grafíquenla, grafiquen todo el tiempo. Ese es como uno de los consejos más útiles que les doy a los colegas con los que trabajo a diario. Después de que uno tiene una buena data, desde que ya se gastó del 100% de este ciclo, los tres primeros pasos en tiempo, si habláramos del tiempo, pensemos que fueron 100 horas de trabajo continuo, 70 horas se van en estos primeros tres pasos, en colectar la data, prepararla y visualizarla. Inclusive colectarla sin ir al laboratorio a experimentar o sin ir a pedirle al cliente que nos dé la data o sin ir a pedirle a TI que nos dé la data en la empresa, etcétera. La colección también es un proceso, digamos, muy riguroso que hay que hacerlo bien para que la data quede de manera reproducible. Entonces, esos tres primeros pasos se toman más o menos el 70% del tiempo. Después, ahí vienen específicamente las técnicas de Machine Learning. Entonces, una de las técnicas de Machine Learning, incluso la más sencilla, se llama regresión lineal, que su modelo de primer grado es I igual a mx más b. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, unos puntitos que se me condicen con una línea recta, hay un principio que se conoce como el principio de la parsimonia, es decir, siempre utiliza lo más sencillo posible para solucionar un problema. Si yo veo una línea recta en la tendencia de los datos, muy probablemente ese modelo de regresión lineal me sirva y lo puedo utilizar. Entonces, bueno, esa etapa de modelamiento es toda la etapa del Machine Learning que vamos a ver en este curso, como que ahí nos vamos a enfocar. Después, generalmente, vamos a cogernos una pequeña fracción, pensemos que tenemos 100 datos, ¿sí? Tenemos 100 datos para hacer el modelito. De esos 100 datos, vamos a tomar 70 para entrenar nuestro modelo y vamos a tomar 30, en este caso, para validar, para ver que lo que el modelo dice en datos que no usó para entrenarse tengan sentido. O sea, realmente validen ese conocimiento que el modelo aprendió en el entrenamiento. Y si, digamos, es muy malo ese proceso, de la validación no es buena, pues bueno, uno empieza a aplicar técnicas de optimización, que básicamente son ciclos en donde los pesos de las funciones se empiezan a ajustar para poder dar una buena predicción. Ya una vez uno tenga su modelito validado, lo que uno hace es elaborar una integración del modelito con la plataforma en donde yo lo quiero desplegar. Entonces piensen que lo quiero desplegar en una página web donde una persona entre, ponga los grados en Fahrenheit y me entregue los grados en Kelvin. Una transformación sencilla. Entonces, eso se puede hacer con un modelo de Machine Learning y básicamente simplemente vamos a esa página, ingresamos el valor, damos Enter y nos entrega el valor en Kelvin, ¿no? Grados Kelvin no existen en Kelvin. Entonces, eso es el ciclo que se conoce como el ciclo del Machine Learning Workflow. Con otros nombres, la próxima clase espero traerles otro nombre que me dijeron esta semana. Pero bueno, ese es el ciclo básico, digamos que es lo que vamos a ver fuertemente en este curso, las últimas tres etapas siendo las más importantes de este curso. Para un curso de análisis de datos, digamos, de esas tres primeras partes también, pues bueno, el CBIQ ofrece esos tipos de cursos referente a eso, que es la parte fundamental de cómo hacemos y mostramos la información. Es una de las cosas más importantes que actualmente pues se hace a nivel industrial en Colombia. Entonces, bueno, vamos a hablar de tres capas en específico. Cada una de las capas es completamente diferente a la otra.
Y digamos que también tienen que ver con los niveles de este curso que damos acá en el CBIQ. Ese primer nivel, que es el que estamos hoy día, es el de Machine Learning. Entonces ahí vamos a poder captar los patrones. Si hay un patrón entre una variable y otra, el Machine Learning es la herramienta a utilizar para captar ese patrón. ¿Ya? Es para eso es que sirve el Machine Learning, para captar patrones, para nada más. Cuando les digan Machine Learning en otro contexto, o les están mintiendo o les están vendiendo algo más de lo que no es. Machine Learning es únicamente para captar patrones. El nivel 2 es el nivel del Deep Learning, que el Deep Learning es las redes neuronales. Estas redes neuronales son modelos mucho más complejos, como lo iremos viendo mientras avance el curso. A medida que vayamos complejizando los modelos, vamos a perder mucha interpretabilidad, pero vamos a poder hacer cosas mucho más potentes. O sea, sin ir muy lejos, OpenAI nunca hubiera podido desarrollar GPT-2 o GPT-3, dependiendo en qué momento ustedes hayan conocido al modelo de ChatGPT. Pero ese modelo fue posible dado a que existen las arquitecturas de redes neuronales profundas, específicamente un tipo de modelo llamado Transformers, que lo creó Google antes que OpenAI. Y esos modelos de redes neuronales profundas son los que nos van a permitir captar patrones mucho más complejos, detectar imágenes, poder predecir con sonido, hacer visión artificial, etcétera, que son aplicaciones que son las aplicaciones más usadas hoy día a nivel de ingeniería de procesos. Sin ir muy lejos, estuve hace poco en un congreso en Lima, en donde mostraron todos los algoritmos de visión artificial para la industria minera. Y bueno, había al menos unos 10 tipos de proveedores distintos con diferentes tipos de productos, todos generados a partir de Deep Learning. Todos, absolutamente todos. Y bueno, la tercera capa, que es la que está arriba, que es un poco con la que ustedes tal vez tienen más contacto al diario, es todos estos modelitos de inteligencia artificial, que pueden ser los modelos comerciales, que todo el mundo conoce, que son los de Anthropic, con Fable o con Opus, o con Sonnet, que creo que, bueno, es el más barato, pero el menos potente, digamos. OpenAI con sus modelos Sol, Tierra y Luna, que hace poco los lanzaron, y bueno, Gemini con su actualización 3.6, que no está muy buena, o bueno, al menos a mí no me ha funcionado muy bien. Entonces, toda esa inteligencia artificial generativa tiene el propósito de que a partir de tareas podamos hacer automatizaciones de procesos. Es decir, por ejemplo, piensen que ustedes todos los días en su trabajo les llega un mail de su jefe pidiendo que actualicen una carta de control o que actualicen un histograma o que actualicen una bitácora. Una tarea sencilla. Bueno, mediante este tercer nivel de inteligencia artificial generativa que tiene dos cosas muy potentes, los agentes por un lado y los LLMs, que son estos modelos de billones y trillones de pesos, como Opus, como Sonnet, como Cloud, como GPT, Sol, Tierra, Luna. A partir de esos dos core, de esos dos puntitos, pueden generar automatizaciones, es decir, toman ese correo del jefe, lo entienden, despliegan un trigger para conectarse con la bitácora, llenan la bitácora, la devuelven al correo y la envían al punto donde se quiere, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que eso es la inteligencia artificial generativa, que es la que más valor está generando a nivel industrial. Entonces, hablando específicamente del deep learning, con el grupo de investigación que yo trabajo, nosotros nos metimos en lo que tiene que ver con los cultivos de alta densidad celular. Básicamente, se los voy a resumir en que tenemos un reactor con mucha levadura, mucha levadura. ¿Y por qué queremos tener mucha levadura? Porque esa levadura produce un producto de alto valor agregado. En este caso puede ser un terpeno, o puede ser o cualquier otro producto de mucho valor. ¿Sí? Pues no se los voy a complicar, pero en la industria farmacéutica manejamos muchos productos de un valor muy alto que se conocen como specialties. ¿Qué es un specialty? Básicamente cualquier producto que por 1 kilogramo de ese producto nos paguen más de $10.000. Eso es un poco a lo que se dedican los bioprocesos. Entonces nosotros tomamos como lo clásico que se hace en la ingeniería, que es que tomamos los modelos, bueno, los datos experimentales, hacemos modelos, los modelos los validamos, etcétera, pero agregamos una segunda capa en un software que se llama, en un lenguaje, perdón, que se llama Julia. Y este Julia tiene la particularidad de que es un lenguaje creado específicamente para ciencia de datos.
Es muy bueno, muy potente, digamos, no reemplaza completamente a Python hoy día porque fue creado como para un nicho muy específico de científicos que trabajamos con modelos muy potentes de ciencia de datos y necesitamos que se corran muy rápido. Y embebimos las redes neuronales con los modelos clásicos de balances de masa y obtuvimos lo que ustedes pueden ver en esta gráfica. Entonces les voy a pedir que se concentren en la fila superior, en los dos gráficos de izquierda que están arriba. El primero es biomasa y el segundo es etanol. En el eje X van a ver tiempo, que son horas, y en el eje Y van a ver en el de biomasa concentración de biomasa, en el de etanol concentración de etanol. Uno cuando crece con estos reactores no quiere que se produzca etanol. Porque el etanol, por una parte, la fuente de carbono, digamos, lo que come la levadura, me lo va a enviar para producción de etanol, que eso no es lo que yo no quiero, ¿sí? Yo quiero es que la biomasa crezca a tal punto, en este caso, en este gráfico, ustedes pueden ver que está alrededor de los 80 gramos por litro. Yo quiero que crezca a ese valor para que cuando haya mucha levadura se me produzca mucho del producto de interés. Esa es como la idea, ¿ya? Esta es, digamos, la etapa de crecimiento. Entonces, a mí no me interesa alimentarle, por ejemplo, glucosa para que ella me la vuelva etanol, que si es, por ejemplo, lo que yo quiero en una fermentación de la cerveza. Yo le agrego mucha glucosa, me produce etanol al, no sé, 13-14%, y después yo puedo hacer diluciones, etcétera. Entonces, eso que ustedes ven ahí, digamos que la cota azul que ustedes pueden ver, el perfil de concentración azul, es el modelito fenomenológico solito, ¿verdad? Sin ningún tipo de ayuda. Los puntitos que tienen barritas son los datos experimentales en triplicado y la línea naranja que ustedes pueden ver ahí, eso es el modelo de fenomenológico más las redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos en este estudio? Que efectivamente introducir Machine Learning dentro del modelamiento clásico de un bioreactor mejora la capacidad predictiva del modelo. Como ustedes pueden ver en ese primer gráfico, en el naranjo casi todo, los puntitos entran dentro del perfil naranja, siendo ese perfil naranja de esta primera línea el más importante. Después, en el segundo, donde les señalo como con moradito, esa línea naranja ahora pasa por unos punticos que no tienen barritas. Al no tener barritas se conocen como datos de validación, que es lo que les estoy diciendo. Son los datos que no se ven en el entrenamiento, son datos independientes. Y podemos ver que en un set independiente de datos el modelo sigue prediciendo de manera correcta el desempeño de la fermentación, entonces es reproducible. Entonces, algo muy importante, en el Machine Learning reconocemos que algo es bueno cuando puede reproducir su comportamiento en diferentes escenarios. Después, con unos colegas de la Universidad ICESI en Cali, no sé si hay gente de otro país, pero bueno, Cali es una ciudad, la tercera ciudad más importante del país, queda al sur occidente de nuestro país. Y creamos también, expandimos esto un poco más, o sea, ya no utilizamos un modelito sencillo, no un modelito sencillo de redes neuronales, sino que utilizamos un modelo que se conoce como LSTM. Y ese modelito, la particularidad que tiene es que tiene memoria, ¿sí? Muy buena la memoria para las series de datos. Entonces, aplicarle ahora a un modelo fenomenológico similar al que utilizamos en Chile, pero ahora con las particularidades caleñas que son mucho más complejas porque ellos utilizan fuentes de sustrato complejos, que son las melasas que vienen de procesos de la caña de azúcar. Bueno, logramos ver que se cumplía exactamente lo mismo. En la línea, nuevamente ven gráficos en series de tiempo, donde el eje X es el tiempo y ahora tenemos los superiores acá van a ser biomasa, glucosa, fructosa, sacarosa, urea y etanol, diferentes metabolitos presentes dentro de esa fermentación. Y lo que vemos en la línea azul es el modelo fenomenológico o mecanístico, se conocen del mismo nombre, solito, como dándole a la predicción. Y lo que ven en verde es el modelo fenomenológico más el machine learning, que se conocen como modelos híbridos, ¿ya? Entonces, noten que en la mayoría de los estados importantes, por ejemplo, en la biomasa, en la glucosa, en el etanol que está por acá, la predicción mejora respecto al modelo fenomenológico solo. No en todos los escenarios, pero digamos que a veces el objetivo no es modelar todos los estados bien. O sea, yo no necesito modelar muy bien la sacarosa, tal vez no muy bien la fructosa. Me importa mucho la glucosa porque es el metabolito principal que la levadura se come para poder crecer. ¿Ya?
Obviamente esto es mucho más técnico, pero se los intento denotar de la manera más sencilla posible. El concepto aquí es que se queden, es que podemos mejorar nuestros modelos, en este caso de ecuaciones diferenciales, acoplando modelos de redes neuronales con el propósito de mejorar la predicción. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son las aplicaciones en modelamiento, pero si nos vamos a las aplicaciones en el control de procesos, en el control de procesos, digamos que nuestro grupo ha trabajado muy fuertemente en dar un impacto en lo que se conoce como la ley de control. La ley de control, para los que ya vieron control o para los que la vieron y no lo entendieron, que pasa mucho con muchos estudiantes de pregrado que no les gusta el control, es la que relaciona lo que yo voy a hacer, o sea, las variables que yo voy a manipular del reactor con las variables que puedo observar. Entonces, por ejemplo, yo quiero controlar una temperatura, pues, y pensemos que estamos hirviendo un agua en la estufa, ¿ya? Prendemos la estufa. Entonces, la potencia que le damos a nuestra estufa, esa es la variable que puedo manipular. Y pensemos que tenemos un termómetro dentro del agua y entonces ahí tenemos el sensor que nos mide la temperatura del agua. Si yo quiero que el agua hierva, pues le voy a dar con todo. Si quiero que el agua se mantenga caliente, le voy a dar con muy poco calor con el propósito de que simplemente me mantenga una temperatura, por ejemplo, 60 grados. Aquí en los bioreactores es lo mismo. Depende yo que quiero controlar. Por ejemplo, en este estudio lo que hicimos nosotros fue controlar varias variables. Controlábamos, por ejemplo, el RQ, que es el coeficiente respiratorio de la levadura en el tiempo real, o controlábamos el oxígeno o la tasa específica de crecimiento. Alguno de los parámetros. Si todos les suenan raros, simplemente controlamos uno de los parámetros del reactor y para eso manipulábamos, por un lado, la alimentación. La alimentación siempre en un bioreactor, digamos que es lo más importante y pues bueno, en un reactor químico también la alimentación. Y por el otro lado, la concentración de oxígeno disuelto dentro de este reactor. Este era un reactor que producía caroteno, que el caroteno se utiliza mucho en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, etcétera. Por eso ustedes lo ven ahí naranjito, porque el caroteno, pues bueno, se asocia mucho con las zanahorias, ¿no? Las zanahorias tienen mucho caroteno. Entonces, esta relación que está acá entre una cosa y la otra, por lo general, si ustedes vieron el curso de control básico, se hace con las funciones de transferencia. La función de transferencia es esa que nos es capaz de transformar la variable de entrada en una respuesta que le puedo alimentar a un sistema. Entonces yo le ingreso, por ejemplo, la medición de la temperatura y la función de transferencia me transforma esa información en la apertura, digamos, de la estufa, que es el ejemplo básico que les estoy poniendo. La función de transferencia es muy buena, está validada por todos los años habidos y por haber del control clásico, pero los modelos de Machine Learning pueden y han demostrado un mucho mejor ajuste en diferentes problemas altamente no lineales. Entonces, ahí específicamente puede atacar en el control de procesos. Sin ir muy lejos, en la Universidad ICESI que les comento en Cali, que es una de las universidades, si no es que es la universidad más importante a nivel nacional en bioprocesos, desplegamos un gemelo digital híbrido, en este caso también, en donde podemos aplicar Machine Learning en la capa de modelamiento. Esto lo hicimos, bueno, con un grupo de investigadores muy importante, en donde este gemelo digital tiene distintas etapas donde se pueden hacer modelación, se puede hacer observación y se puede hacer control de procesos en tiempo real. Básicamente lo que nosotros tenemos es una planta piloto de 40 litros, este bioreactor que ustedes ven ahí, que es este que está acá. Y bueno, tenemos todas las variables manipuladas habidas y por haber y mediciones también habidas y por haber. Es un sistema bastante complejo. En este caso, nosotros lo que hicimos fue utilizar como variable controlada estas dos que están acá, que básicamente son parámetros de operación, no los quiero confundir mucho con eso, no es lo más importante. Y bueno, teníamos que controlar temperatura, presión, nivel de espuma, aireación, agitación, oxigenación, etcétera, muchas variables a controlar. En este caso, en donde nosotros nos metimos en el Machine Learning, aquí en esta capa, nosotros podemos meter modelos, nuevamente modelos híbridos. En la capa del control también se puede, pero para que ustedes entiendan un poco el timeline de lo que se hizo, nosotros hicimos la configuración completa del sistema en el paso uno. Después construimos la data experimental en lazo abierto, es decir, sin control, en donde el operador experto, que era una persona que estaba haciendo la maestría, muy experta, muy buena,
en procesos estaba haciendo esto y bueno, él hace sus modelaciones en lazo abierto, sus experimentaciones en lazo abierto. Después calibramos ese modelo y como eso es un patrón, ahí entra el Machine Learning. Machine Learning se mete ahí en ese paso 3 donde yo puedo capturar el patrón como les mostré en los anteriores perfiles. Después de eso, bueno, se hace toda una identificación que tiene que ver con temas, digamos, más de modelamiento típico. Hacíamos una etapa de observación. En este caso, hay una técnica específicamente con la que el hombre pudo llegar a la luna en los 60. Y esa técnica se fundamenta en no creerle a nada. Se fundamenta en que yo puedo hacer la predicción de diferentes variables que no puedo medir a partir de las variables que sí puedo medir. Entonces piénselo que yo puedo en un reactor, a partir de la temperatura, estimar una conversión. Eso es perfectamente posible desde que uno diseñe claramente cómo es eso. Y esa técnica de observar variables que no estoy midiendo se conoce como filtros, bueno, se conoce en este caso como observadores de estado. De los observadores de estado, nosotros aplicamos uno que se llama el filtro de calma. Después llevamos esto a una estrategia de control, en este caso una estrategia de control de modelo predictivo no lineal, que básicamente utiliza el modelo predictivo que desarrollamos acá. Y después hicimos validación en triplicado de esas estrategias de control. ¿Qué nos encontramos? Nuevamente les presento series de tiempo. Como les digo, en ingeniería estamos completamente enalienados con las series de tiempo, en donde les pido que se fijen en esta primera, que es la biomasa nuevamente, el tiempo en el eje X para todos los gráficos y vemos cómo los puntitos verdes, en este caso son las concentraciones en lazo abierto, es decir, cuando el operador con su experiencia va allá y hace toda la fermentación, y los punticos azules son con la estrategia de control. Los punticos se miden offline. ¿Sí? Por ejemplo, el etanol se mide por HPLC, se toman muestras y se miden al otro día después. Pero si ustedes notan, hay una línea continua, ese es el modelo que está operando por detrás del gemelo digital y siempre se parece a los datos experimentales porque está calibrado con la data experimental. Entonces, para eso nos sirve un digital twin, en este caso, para poder hacer las predicciones en tiempo real de las variables que yo no puedo medir. ¿Ya? Y las variables, en este caso de control, más importantes son las que están acá. En este caso son la concentración de urea y la tasa específica de crecimiento. Noten que pasa lo mismo. El modelo siempre tira a seguir los puntitos azules, que son los que se miden fuera de línea, y en lazo abierto noten que hay mucha mayor variabilidad de los set points que le estamos poniendo al sistema. Entonces ahí en el control es donde realmente vemos la ganancia. Muchas veces en varios congresos que he estado alrededor de Latinoamérica se habla de que no, que sí, analítica avanzada, que aplico las técnicas, que no sé qué. ¿Y dónde queda toda esa solución? No, bueno, queda en un servidor, el operador las mira, ve que si las puede usar, si no. Entonces, un modelo de Machine Learning bien aplicado, así tenga modelación fenomenológica o no bien aplicado, bien desarrollado, solo tiene valor si apoya una decisión. Y en la ingeniería de procesos sabemos que apoyar una decisión tiene que ver con implementar el control de procesos. Así que bueno, si toda la vida le han huido al control de procesos porque no les gusta, bueno, esa es una de las herramientas más poderosas para tomar decisiones sobre un sistema en nuestra ingeniería. Digamos que si van a trabajar en otras industrias, en industria, por ejemplo, bancaria, con el machine learning, haciendo ya algo y dando, entregando un resultado, muchas veces ese resultado lo usan para tomar una decisión. Entonces, bueno, no van a tener que llegar hasta el control. Pero específicamente en este nuestro campo sí aplica muchísimo. Y bueno, en términos de optimización, que ya cuando yo modelo y controlo, ahí sí puedo optimizar. Si yo no modelo y no controlo, no, nunca voy a poder optimizar. No tiene ningún sentido. El Machine Learning también tiene muchas aplicaciones muy interesantes. Vamos a hablar una en específico que es la optimización basada en incertidumbre, que es esta ramita roja que está acá arriba. Pero obviamente hay otras ramas también mucho más interesantes o igual de interesantes que esta. A mí me gusta mucho la modelación basada en incertidumbre porque nos ayuda a que los productos que hagamos tengan incertidumbre y pues digamos puedan vivir con esta incertidumbre de manera óptima.
Y es por eso que con un investigador que trabajamos de la Universidad de Waterloo, llamado Luis Ricardo Sandoval, digamos, es una de las personas en el mundo que más sabe de optimización no lineal aplicada a ingeniería de procesos. Desarrollamos unos algoritmos con el propósito de hacer una actualización en línea de los parámetros que viven dentro de un controlador. Entonces, dentro de un controlador basado en modelo, viven unos parámetros. Piensen, por ejemplo, si vieron en control los controladores P y D. La ganancia P, la ganancia I y la ganancia D tienen valores, ¿cierto? Tienen valores y muchas veces los calibramos a prueba y error o que funcionen, etcétera. Pero muchas veces esto no se hace de manera óptima, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo yo de manera óptima mantener mis parámetros si las condiciones me cambian? Pensemos en el petróleo. Si trabajan en la industria petrolera, si yo hoy estoy explotando el yacimiento A y mañana exploto el yacimiento B, la cosa es completamente distinta, ¿sí? Cambian muchísimas cosas, hay que adaptar los procesos a esos cambios. Entonces, bueno, desarrollamos una metodología en donde eso de manera clásica se puede hacer con estos tipos de solver que están acá en gris. Algunos tal vez los conozcan, otros no. El Machine Learning es este que está acá, este MLP. El Machine Learning también se mete acá, pero lo que queríamos probar era probar modelos de inteligencia artificial. En este caso nos fuimos por uno de los modelos chinos más buenos que se llama Qwen. Ese modelo Qwen es súper potente, súper bueno y para algunas tareas específicas es muy, muy bueno. O sea, este modelo fue mucho mejor que la versión, cuando sacamos esta investigación, estaba todavía el GPT 4.1, que, o bueno, O1 que le empezaron a llamar, que fue el primer modelo de inteligencia artificial razonador, ¿no? No sé si lo recuerdan, si llevan harto tiempo utilizando productos de inteligencia artificial, tal vez lo recuerden. Bueno, este Qwen 2.5 en su momento fue mucho mejor que ese modelo. Y básicamente lo que hacíamos es que cuando la planta se desalineaba de los valores nominales, de los parámetros nominales, hacíamos una query, hacíamos la consulta a un modelo, como escribirle a un modelo de inteligencia artificial y el modelo nos devolvía esa respuesta. Básicamente se veía un poco así, no se me vayan a marear. Piensen que este es un equipo cualquiera, un reactor, un destilador, un absorbedor, lo que sea. Guardábamos la información en una base de datos y cuando veíamos que había un desajuste entre la planta y los valores que esperábamos, por ejemplo, pensemos que estamos viendo acá una temperatura. La predicción del modelo de la temperatura cuando está bien calibrado es 30 y la temperatura que se mide es 30. Entonces, ahí no tenemos desajuste, pero pensemos que cambian los parámetros porque cambia la cinética, porque agregamos más de un reactivo, porque se nos acaba un reactivo, bueno, tantas cosas que pueden hacer que cambie la cinética. Pues bueno, la predicción del modelo es 30 nuevamente, pero el valor real es 50. Entonces no podemos seguir con ese parámetro operando porque nos rompe completamente todo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Mandábamos esa data, veíamos acá en esa data guardada que había una desviación, le mandábamos esto al modelo de inteligencia artificial, modelo Qwen de 2.5 billones de parámetros, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias de los modelos de inteligencia artificial. Hablan de billones y trillones de parámetros. En Machine Learning hablamos de 10.000. 20.000, 100.000, un millón de parámetros, pero nunca hablamos de billones. Si hablamos de billones, ya es un modelo de inteligencia artificial. Y él nos entregaba una respuesta que actualizaba los parámetros de ese controlador y el controlador nuevamente podía predecir 50 cuando la planta medía 50. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en estos gráficos que no se ve nada ni se entiende nada, lo que sí se observa es, en este caso, este es un diagrama de una planta de tratamiento de aguas residuales, siendo las variables de arriba la biomasa de esa planta de aguas residuales, el sustrato es la segunda y la tercera es la concentración de oxígeno que hay en esos bioreactores. Esas son las tres variables de control, por eso tienen tres líneas rojas, ¿ya? Y las tres de abajo son las variables de manipulación. Yo puedo manipular esos dos flujos que están ahí y una agitación para que me dé más aireación dentro del reactor. Entonces, ¿por qué se ven tantos gráficos y tantos colores? Porque lo que está por detrás son la estrategia típica para resolver este problema y la estrategia de inteligencia artificial que demuestra que puede alcanzar el mismo performance, igualito el mismo performance que la estrategia clásica convencional que podemos utilizar. Y en este gráfico tenemos esos resultados. Esta es la estrategia clásica. Están normalizados esos resultados claramente. Cuando no aplicamos control, noten que todo es uno, que es el null benchmark que ven en la primera fila.
En la segunda, que es la que está en rojo, vemos 807 en el IAE. Solo miren el IAE, que es la primera columna que está acá, 807. Pero vemos la estrategia de Machine Learning, es 819, muy similar, muy parecida a la estrategia IPOP. Y vemos el modelo Qwen 2.5 que alcanza el mismo 807 que alcanzó arriba el modelo IPOP. ¿Qué nos sugieren estos resultados? Que en un problema de optimización podemos utilizar cualquiera de los tres, o Machine Learning o un modelo de inteligencia artificial o el IPO. ¿Cuál es la ventaja del Machine Learning y el Qwen 2.5? Que ese IPO, digamos, como requisito del sistema, te pide obligatoriamente que el problema sea un problema de optimización convexo, es decir, que tenga un vallecito, una U, en donde pueda llegar a la solución. El Machine Learning y el Qwen 2.5 no. Entonces, en este problema sí había una solución convexa, pero en un problema donde no exista, estos otros dos sí van a servir y el IPO no va a servir, ¿ya? Y bueno, para finalizar, aplicaciones en el diseño de procesos. El diseño de procesos siendo muy, muy importante en todas las ingenierías, en ingeniería química y de procesos, pues mucho más. Encontramos repositorios como este de Cloud. Cloud, no sé si lo sepan todos o no, pero hay un producto que se llama Cloud Code y es un producto desarrollado por Anthropic para poder desarrollar automatización, en este caso, de muchas cosas o creación de software o bueno, o hacer PPTs. Bueno, hay gente que lo usa para, se puede usar para todo, ¿ya? Entonces, existen estos repositorios, por ejemplo, de una conexión que se conoce como MCP. Lo que traduce MCP es Model Context Protocol. Es un protocolo de comunicación bidireccional que te permite conectar aplicaciones con agentes de inteligencia artificial. Básicamente, este repo de GitHub lo que hace es que conecta a Cloud Code con Aspen. Entonces, ¿para qué se hace esa conexión? Bueno, como lo pueden ver ahí en el videito, lo que en la parte izquierda ustedes ven un diagrama de dos torres de destilación, bueno, con algunos equipos de transferencia de calor, y en la parte derecha está el producto Cloud Code, que es el agente en donde la persona que está haciendo el video hace una configuración para poder conectarse con Aspen. Lo voy a adelantar un poco porque, bueno, ahí empieza a hacer como la conexión, empieza a hacer la conexión y bueno, ahí aparece Aspen en la figura. Y en esa configuración, lo que va a empezar a hacer el Cloud Code es que va a empezar a comunicarse con Aspen, va a empezar a insertar los equipos de manera automática, va a empezar a conectar los equipos, a meter las propiedades y a obtener de manera automática la simulación de proceso. Ahí metió, por ejemplo, las dos torres, ahí ya metió los mixers, el cooler, el mixer, ahí va a empezar a hacer las conexiones, etcétera. Vamos a adelantarlo un poco más. Ahí están las conexiones, ahí las va a ir organizando. Y en algún momento por acá converge la solución y le entrega la configuración de ese sistema. Básicamente lo hace solito el agente. ¿Qué nos habilita esta posibilidad? Bueno, hay muchos investigadores alrededor del mundo. De hecho, hoy me llegó un paper de un journal para revisar de esta generación automática, de estos frameworks automáticos de generación en donde evalúan todas las posibles combinatorias del diseño de este proceso, encontrando la configuración óptima. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? En un problema de diseño, uno en un semestre de ingeniería, ¿qué puede hacer? Bueno, propone el diseño, se guía con literatura, conecta todo, pone todas las propiedades, todos los modelos termodinámicos, encuentra un resultado, le hace análisis económico y en función del que de implementar tres, cuatro, que es lo que uno puede hacer, bueno, escoge el mejor, ¿cierto? Bueno, ahora estas herramientas son capaces de en 180 horas de simulación evaluar todos los diseños que le impongamos, le indiquemos que tiene que hacer y entregarnos el real diseño óptimo de ese sistema. ¿Ya? Con más torres, con más mixer, con menos mixer, con más cooler, con menos cooler, etcétera. Hace toda la combinatoria a vida y por haber. Por eso esto está transformando realmente la ingeniería y no aprender estos conocimientos los deja completamente obsoletos en unos años. O sea, si es que ya no estamos obsoletos, esos, digamos yo, investigaciones que yo he visto muy fuerte en Canadá y en China, no las he visto tanto en Colombia, no sé si se estén haciendo acá, porque los ingenieros colombianos somos como a veces lenticos para hacer esas migraciones a estas tecnologías, pero en el mundo sí se está haciendo, o sea, estas habilidades hay que aprenderlas ya. Bueno, la otra y muy interesante es del profesor John Heidengreen, que es una de las personas
que yo sigo hace muchos, muchos años. Él ha hecho muchas implementaciones en Machine Learning, control, modelación, etcétera. Tiene unos cursos muy buenos. Después les voy a pasar esos cursos para que el que esté interesado los vea también. En el fondo, ¿qué están haciendo con este paper que sacaron a principio de año? Vean, marzo del 2026, se crearon una cadena de automatización completa de las que les estaba hablando, y a partir de diagramas de proceso y obviamente la información del proceso, no sé si todos lo hayan visto o no en su pregrado, pero este diagramita es un diagrama de producción de benceno a partir de tolueno. Creo que es la deshidroalquilación, o bueno, no me acuerdo cómo es el nombre, pero es la producción de benceno a partir de tolueno. Y en fondo, con solo la foto y la especificación de qué hacía el sistema, el agente es capaz de crear la simulación completamente autónoma en HYSYS. En este caso es la réplica que está acá abajo, es la simulación en HYSYS, con, no sé si los mejores resultados, no recuerdo el paper el resultado final, pero sí fue capaz de replicar completamente la simulación en menos de 5 minutos. Entonces, por eso les digo que esas herramientas realmente están transformando muy potente la ingeniería química. Y bueno, el profesor Hayden Green es de Utah, pero los otros son todos del Imperial College, que son como los colegas con los que él trabaja, el más famoso siendo Hayden Green. Entonces, bueno, aquí importante, digamos, mencionar un poco como conclusiones, que en términos de docencia, digamos que es muy importante incorporar estas nuevas habilidades con el propósito de que los estudiantes, no solo los egresados que estén egresando, sino los que hayan salido hace poco, inclusive los que han salido hace mucho, se puedan modernizar y puedan alcanzar herramientas de ciencias de datos 2026. ¿Ya? Digamos que eso es algo muy, muy importante. Valentina, acabo la conclusión y te doy la palabra. ¿Listo? Lo segundo, en investigación, digamos que muchos departamentos de ingeniería química y ambiental alrededor del país están focalizados en cómo integrar estas herramientas, cómo lograr mejores investigaciones a partir de estas herramientas, y en términos de extensión, digamos que hacer que estas herramientas no solo se queden a nivel académico, que eso es lo que está pasando mucho a nivel nacional. Es un problema que yo he visto también mucho, no solo en ingeniería de procesos, sino en varias otras ingenierías que están más avanzadas que nosotros en esto, se quedan solo en investigaciones, se quedan en papers. No, tenemos que salir de alguna manera a impactar la industria, sea a nivel de startup, sea a nivel de consultoría, para traer ingresos que fortalezcan las investigaciones o los desarrollos que estemos haciendo a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería lo primero. Voy a dejar acá de compartir y Valentina que levantó la manito, si quieres, puedes abrir el micrófono y me haces la consulta. Ah, no, bueno, parece que no, me dice acá que fue sin querer. Entonces, bueno, espero que la presentación les haya quedado más o menos clara de qué es lo que se está buscando, digamos, de alguna forma, incorporar dentro de la ingeniería química. Es una presentación mucho llevada a ese aspecto, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, esas son las formas que yo y mi equipo de investigación se ha inventado para poder hacer estas implementaciones en ingeniería química, pero vuelvo y les digo, ese es el lienzo. Aquí les vamos a brindar el lienzo y la idea es que ustedes como pintores, bueno, pinten lo que crean que debe ser, ¿ya? Pues bueno, déjenme abrir acá un segundo la presentación. Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan o más o menos claros o más o menos todos perdidos de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer? Sin ningún problema me pueden decir. Entonces, bueno, parece que no por el momento. Entonces, bueno, vamos a partir con lo que sí es en rigor la primera clase. Denme un segundo. Voy a hacer acá a compartir esta cuestión. Ya. Por favor, confírmeme por el chat si no quieren abrir el micrófono que ven la PPT porque si no muero. Ahí debería verse. ¿Alguien la ve? Sí, Sí, Francisco, ahí señor. la vemos. Súper. Muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, como contenidos hoy día vamos a hacer una pequeña introducción de la ciencia de datos. Vamos a hablar de los datos, información y conocimiento. Vamos a hacer un poco de introducción en Python. Python ya no es una barrera para trabajar con inteligencia artificial. Realmente, como lo vamos a ver en el curso, hay que aprender a utilizar las herramientas de generación de código automático. En este curso vamos a dar mucho Gemini, pero bueno, hay muchas otras. Si ustedes quieren usar otras, no hay ningún problema.
y bueno, algunas conclusiones y preguntas. Entonces, bueno, como introducción a la ciencia de datos, la ciencia de datos vamos a conocerla como un campo interdisciplinario de diferentes disciplinas. Entiéndase por interdisciplinario no solo como digamos que, bueno, nosotros como ingeniería química trabajamos con el mecánico de fluidos, con el que sabe transferencia de calor, con el que sabe reactores, con el que sabe destiladores, sino realmente salirnos a múltiples disciplinas. Una de ellas y la fundamental, la base de la ciencia de datos es la estadística. O sea, no existiría ciencia de datos sin estadística. De hecho, muchos de los modelos de ciencia de datos que se utilizan son modelos de la estadística de antes del 1900. Para que no después cuando los veamos no se vayan a sorprender, son modelos muy viejos, solo que las capacidades, repito, las capacidades de cómputo que tenemos hoy día no las teníamos, nunca las tuvimos en la historia. ¿Sí? Entonces, por eso es que los desarrollos de hoy día están fuertemente ligados a lo que puede hacer la empresa. A los que se manejen con Anthropic, se darían cuenta que hubo un momento, específicamente el año pasado, en donde el gobierno de Donald Trump bloqueó a Anthropic porque no le quiso desbloquear completamente su tecnología para aplicaciones en defensa, o sea, en la guerra. El creador de Anthropic, que fue una persona que salió de OpenAI, no quiso porque estaban utilizando esta tecnología pues básicamente para matar personas, probablemente o en Ucrania o en Palestina. Entonces no quisieron hacer eso. Anthropic tuvo grandes problemas en Estados Unidos y gracias a eso, digamos, la gente apoyó mucho la comunidad de Anthropic y se migró para Anthropic. Bueno, Anthropic, mucha gente de OpenAI se fue para Anthropic a utilizar los modelos de Anthropic, porque, bueno, por toda esta causalística de que no se querían meter en la guerra, etcétera. Y resulta que Anthropic no tenía la capacidad de cómputo, no tenía el poder y la infraestructura para manejar tantos usuarios. Bueno, en ese momento yo estaba utilizando Anthropic, estaba utilizando su modelo Opus 4.6, que lo recuerdo tanto, y me fallaba todo el tiempo me fallaba, no podía, no me compilaba, no me funcionaba, etcétera. ¿Por qué? Pues básicamente porque no había el poder de cómputo en ese momento, o sea, hoy día les estoy hablando de hace menos de 6 meses, para correr todos los usuarios que nos fuimos para Anthropic, ¿sí? Porque yo también era de OpenAI y me migré para Anthropic. Entonces, el rigor, o sea, el poder de que el Machine Learning esté hoy día en donde está es porque existe la capacidad de cómputo para correr. La segunda, digamos que rama importante de que entró a ser parte del juego dentro de todo esto fue la ciencia de la computación. Ya estaba muy establecida, muy clásica, muy diferenciada de los ingenieros de sistemas, de software, completamente distintas. Hay muchos ingenieros de software que yo conozco que son frontend o backend y no tienen ni idea del machine learning, no les gusta, no se quieren meter por ahí. Incluso hoy día ustedes ven que ya que existen hasta pregrados de esto, para formar a la gente específicamente en ciencias de la computación con el propósito de, digamos, suplir la demanda del mercado de estas tecnologías, ¿no? El mercado está buscando gente que sepa de esto para implementarlo. Lamentablemente no en ingeniería química, ahí los desilusionó un poquito, pero sí en la industria tecnológica para muchas empresas. Y por otro lado está el conocimiento de la disciplina. Entonces, si yo, por ejemplo, sé de banca, de telecomunicaciones, en este caso de ingeniería de procesos, si yo sé del entorno de la salud, bueno, todo ese conocimiento específico se vuelve oro si yo conozco estas otras dos herramientas que son la estadística y la ciencia de la computación. O sea, ese triángulo es vital, ¿ya? Hoy, por ejemplo, hablé con bueno, con unas personas que tienen una empresa muy importante en Estados Unidos. Ellos hacen, bueno, venden una medición, venden un sensor para la industria de la minería. Y me decían que estaban intentando contratar una empresa específicamente muy buena en ciencia de datos, muy excelente, la mejor, en Estados Unidos también, que es una empresa súper reconocida, pero que habían tenido muchos problemas con esa empresa porque no tenían ni idea de lo que ellos hacían en su core del negocio. Entonces había que explicarles e iterar y que entendieran. Y bueno, en una reunión conmigo, yo vengo muy de cerca de trabajar exactamente con eso mismo. Así que uno lo entiende de inmediato, o sea, para uno el problema se vuelve cómo creamos una mejor solución para ese cliente. No se vuelve, ven, te explico lo que hago para que recién cuando entiendas partamos a hablar. Entonces el conocimiento de la disciplina es fundamental. Es decir,
todo lo que sabemos de ingeniería de procesos, de mecánica, eléctrica, mecatrónica, etcétera, es el valor más importante, por eso está arriba en ese triángulo, porque es lo más importante y por lo que los ingenieros químicos y de procesos y todas las ingenierías no nos vamos a quedar obsoletos, porque los conocimientos básicos se siguen manteniendo. Entonces, digamos que todo esto tiene una historia y una evolución. Entonces, bueno, como les digo, la estadística es la piedra angular, la base del conocimiento. Tenemos ahora el hardware para poder correrla de manera potente, paralela, tensorizada, si se quiere decir, cuantizada, para poderla correr de manera correcta. Y bueno, la ciencia de datos nos va a permitir, como les digo, tomar todos esos patrones complejos y poderlos predecir en función del tiempo o en función no solo del tiempo, también puede ser de la distancia, bueno, cualquier magnitud que queramos ver. Entonces han habido, digamos, varios momentos claves, varios momentos importantes. La invención claramente de la computadora, las pruebas de Turing para saber si un algoritmo era realmente inteligencia artificial o no. Les recomiendo mucho Alan Turing, hizo cosas muy, muy interesantes en sus publicaciones y sus desarrollos. Y después, digamos, el desarrollo como tal de los motores de bases de datos se da en los años 60. Ahí empezamos a tener motores específicos de bases de datos. Y el Machine Learning como ciencia postulada y fundamentada parte en el 80, como que en el 80 es donde el Machine Learning hace como esa primera disrupción. Después, en los 2000, con el desarrollo de la Big Data, es decir, todas estas tecnologías que, por ejemplo, piense que yo tengo 10 millones de operaciones en donde la operación es control C, control V. ¿Sí? Para 10 millones de documentos exactamente en el mismo punto, en la misma margen, en la misma línea, tengo que hacer control B, control C, control V, pegarlo en una hoja distinta, pero tengo que hacer lo mismo en 10 millones de computadores. Entonces yo no puedo, una de las soluciones que yo podría hacer es, tomo un documento, control C, control V, tomo otro documento, control C, control V, tomo otro documento. Entonces, pero si yo hago eso, el tiempo de cómputo es exponencial, porque va a ser en función de la cantidad de los documentos. Pero si yo tomo todo el problema como un problema en donde tengo 10 millones de computadores y hago control C, control V una sola vez y completo la tarea, pues me toma menos de un segundo. Entonces, la Big Data se trata acerca de las ciencias que hay detrás para poder correr de manera paralela todas las operaciones de manera óptima, entendiéndose de manera óptima con el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, bueno, eso recién en los 2000 se empezó. Y los algoritmos LLMs, que nuevamente recuerden ustedes cuando conocieron ChatGPT, si fue en el 2023, 2024, 2025. Bueno, estas tecnologías se venían trabajando desde los 2010, fuertemente inicialmente por Google. De hecho, Google fue el primero que creó ese paper, como les digo, creo que fue en el 2016, 2017, que se llamaba Transformers, en donde mostraba la arquitectura de Transformers y los investigadores que se pegaron de ahí, como Sam Altman y, bueno, el creador de Anthropic, que se me olvida el nombre, que es bien difícil. Ellos y otros varios investigadores tomaron toda esa tecnología, formularon OpenAI y sacaron ChatGPT, que es, digamos, el modelo que todo el mundo inicialmente conoció, que ya venía en otros desarrollos de otras compañías. Entonces, bueno, todo esto potenció e hizo que hoy día estemos, donde tenemos herramientas súper potentes para generar PPTs, para generar fotos, bueno, para mejorar fotos, para generar imágenes, generar video, etcétera. Bueno, ustedes han visto que hoy día se puede generar hasta pequeños shorts o películas con inteligencia artificial, lo cual pues antes era impensable. Entonces, ha habido la importancia de esto y cómo esto ha impactado a la industria ha sido bien importante. En las finanzas, por ejemplo, la gestión de riesgo, la detección de fraudes, todo pasa hoy día por el algoritmo de Machine Learning, o sea, nada se escapa de eso. En la salud, diagnóstico de enfermedades, en medicina personalizada, diagnóstico mucho más atingente a los exámenes que se piden, etcétera. En el marketing también, en análisis de clientes, campañas publicitarias, en deportes de alto rendimiento, estrategias de juegos, en la manufactura, en el control de calidad pegado muchísimo y bueno, ya les hablé una hora completa de control, optimización y mantenimiento predictivo. Con todos estos productos que ustedes ven acá, la industria artificial a sus inversores solo ha generado pérdidas.
sea, tampoco piensen que esto ha sido pues la gran panacea y que estamos, bueno, todo lo que han invertido tanto en OpenAI como en Anthropic ha sido puros números rojos, han sido puras pérdidas porque se prometía muchísimo y no se ha logrado muchísimo. Entonces, por eso es que hay mucho trabajo en inteligencia artificial, porque todo lo que se ha prometido a los inversores realmente hoy día no se ha cumplido. Nuevamente, los que trabajen con inteligencia artificial se habrán dado cuenta hace unos meses que, por ejemplo, los paquetes de GitHub Copilot se subieron por las nubes, eran súper baratos, se fueron a las nubes. Los paquetes de Anthropic siempre han sido caros, eso sí, siempre han sido los más caros, pero la alternativa más barata que había era GitHub Copilot. Bueno, se volvió supremamente cara porque Microsoft no podía seguir subvencionando la inteligencia artificial, o sea, por los números rojos que esto estaba generando. Aún hoy día a mí me sorprende que los chinos sigan manteniendo modelos relativamente baratos, en donde uno puede hacer muchísimas consultas, muchas más consultas que en los modelamientos gringos tradicionales como los que son los que más se utilizan hoy día. Entonces, bueno, con todo esto lo que les quiero decir es que no se ha llegado al punto en donde la inteligencia artificial sea rentable, ¿sí? Y que tampoco reemplace todas las actividades humanas. Todavía no hemos alcanzado ese punto. Probablemente en algún momento suceda, no lo sabemos, por eso hay que estar actualizados. Entonces, bueno, en términos de datos, información y conocimiento, los datos como piso de todo lo que vamos a hablar en este curso van a ser todos los hechos sin procesar. ¿Sí? Todo lo que esté en una tabla, pero no lo procesemos y no lo entendamos, van a ser simplemente datos. Después, esos datos los podemos transformar en información. Entonces, es decir, esos datos les damos un contexto, les damos un valor y les damos un entendimiento. Y después el conocimiento se traduce en la interpretación de ese conocimiento, ¿sí? Es decir, toda esa información que interpretamos, cuando la interpretamos y la aplicamos, se vuelve conocimiento y bueno, da un valor agregado. Ojalá el máximo valor posible, como hoy día la responsabilidad de nosotros es llegar mucho más allá de la inteligencia artificial. Es decir, si mi jefe es capaz de coger la tabla de datos, meterla en OpenAI, en ChatGPT, sea cual sea el modelo, obtiene un análisis de resultados y mi resultado es mucho peor que ese resultado, pues yo estoy fallando, ¿sí? Hay algo que yo no estoy considerando. Las inteligencias artificiales son, digamos que, idiotas muy útiles, ¿sí? Le responden a uno consultas, pero ellas van siguiendo el flujo que les vamos dando. Entonces, eso es lo importante, aprender a usar la herramienta, aprender a iterarla, volverla a conocimiento. Digamos, antes era mucho más fácil, hoy día hay que meterse un poco más a fondo. ¿Qué tipo de datos nos vamos a encontrar? Estamos como ingenieros de procesos o ingenieros en general, estamos muy acostumbrados a los datos numéricos, series de tiempo. Esos se van a dividir en discretos o continuos. En este caso, los datos discretos son aquellos que vamos a tener que son, por ejemplo, enteros completos que tenemos allá en una tabla como uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y a los continuos que pueden tener un rango. ¿Sí? Que pueden tener un rango, que pueden ser un punto flotante, que pueden tener precisión de 32 o 64 bits, etcétera. Van a ser muchas diferentes consideraciones, pero bueno, datos numéricos es una de las grandes clasificaciones. Los datos categóricos, muy importantes, muy desdeñados en nuestra ingeniería de procesos. O sea, nosotros solo no le ponemos mucho cuidado a los datos categóricos y en el Machine Learning los datos categóricos a veces son los más importantes. Sin irme muy lejos, yo tuve un cliente en el 2019 que me pidió un modelo para ofrecer diferentes promociones de telefonía en ese momento para diferentes regiones en Colombia. Entonces me preguntaba, bueno, yo tengo que llamar hoy a 10.000 clientes. De esos 10.000 clientes, tengo 500 promociones para duplicarle el plan por 3 meses. ¿A quién se las ofrezco? Esa es la pregunta que él tenía. ¿Qué hago yo? Entonces, claro, yo tenía los datos de geolocalización, tenía toda la información de los clientes, su comportamiento de pago. Bueno, tenía una base de datos de más de 5.000 columnas y tenía como 5 millones de clientes en ese momento. ¿Ya? El modelo era para Tigo. Entonces, esa es la pregunta que tenía y, bueno, ¿cómo lo hago de manera óptima? Bueno, justamente los datos categóricos fueron los que realmente nos respondieron en qué regiones sí ofrecer y en qué regiones no ofrecer. ¿Sí? Tú podías llamar, por ejemplo, a la costa y en la costa el modelo con cierta probabilidad te decía para este tipo de cliente
ofrécele el plan con full valor y para todo cliente de la costa en función de toda su historia, y bueno, de toda su información, ofrécele la promoción. ¿Ya? Entonces, digamos que los datos categóricos a veces son mucho más dicientes que los datos numéricos. Cómo tomamos el dato, cómo, cómo sabemos realmente la distribución de ese dato categórico. ¿Ya? Esos pueden ser nominales o ordinales dependiendo de las categorías, ¿sí? Ahí les dejé unos ejemplos en específicos para que los revisen, pero son datos que son una categoría. Por ejemplo, medir la distribución del peso de una población y segmentarlo en hombre o mujer. ¿Ya? Eso es una categoría. Entonces, todas esas segmentaciones nos ayudan a particularizar nuestros análisis y a obtener mejor información. Después están los datos temporales, en esto no me voy a detener, somos expertos en datos temporales. Después los datos espaciales, que son todos estos datos de geolocalización, GPS, coordenadas, etcétera, súper importantes hoy en día para modelos de inteligencia artificial en donde estamos implementando sensorización basada en ubicación, en donde estamos buscando, por ejemplo, yacimientos de petróleo, yacimientos de minerales, bueno. Todo eso se está aplicando en esas tecnologías hoy día. Datos textuales, vamos a tener los datos estructurados y no estructurados. Como les dije, los datos estructurados son los que se pueden categorizar en una base de datos. Por ejemplo, ¿cuántos lenguajes hay en el mundo? Entonces decimos ID lenguaje uno, español, ID lenguaje 2, inglés, ID lenguaje 3, francés. Y todos esos están allá en una base de datos. Y nosotros tenemos una cantidad limitada de lenguajes utilizados a nivel internacional. Bueno, puede que exista, no sé, el antiguo nórdico, el arameo, lenguajes que ya no se utilizan, bueno, pues tal vez no tendría mucho sentido meterlos en esas bases de datos. Y están los datos basados en imágenes, que pueden ser 2D o 3D, dependiendo la imagen. Aquí también están, digamos, en datos no estructurados, están los videos, están el audio. Todos esos tipos de datos. Y bueno, dependiendo del tipo de dato, es el tipo de algoritmo de Machine Learning que yo tengo que utilizar. Específicamente, hay un ciclo de vida de los datos, que fue un poco el que les mostré en la otra presentación, pero aquí lo vamos a ver como una lista para que lo tengan paso a paso. Pregunta típica de entrevistas, si algún día trabajan en esto, es esta. Así que hay cosas en este curso que se tienen que aprender de memoria, otras no tanto, otras aprenderlas a interpretar, a charlar, etcétera, pero esta es de memoria, ¿sí? Si algún día que trabajan en esto, se lo van a preguntar. Primero, la recolección. ¿Cómo capturamos los datos? ¿De dónde se conecta? ¿Cómo hace los datos? ¿Cómo extrae sus fuentes? ¿Cómo los conecta de manera automática? Todo eso les va a preguntar, o bueno, yo lo he preguntado también muchas veces y cualquier otro HR o cualquier otro manager de un área se los va a preguntar. Después, almacenamiento. ¿Cómo almacenan sus datos? ¿Cómo los guarda? Los mete en una base de datos, los mete en una carpeta, los conecta con Google Drive, los mete a Google Cloud Platform, los mete a AWS. Bueno, ¿dónde mete sus datos y dónde los tiene? En nuestro caso, muy común, todos los que trabajen en planta conocerán el famoso PI System, que ya es como un estándar a nivel latinoamericano. Es un sistema básicamente donde están todos los datos y se pueden hacer análisis de los datos. Después hacemos el procesamiento, que es la limpieza y la transformación de los datos, es cómo limpiamos, cómo transformamos, etcétera. Después hacemos análisis de técnicas estadísticas y algoritmos. Básicamente en este paso lo que estamos haciendo es que piensen por un momento que hay diferentes técnicas para mirar. Yo tengo dos variables, dos columnas, pero yo a partir de esas dos columnas puedo crear una tercera. Y esa tercera me da más información que la primera y la segunda. Es decir, me puedo quedar con una combinando las dos. Eso se llama, lo vamos a ver en el curso, se llama Feature Engineering o ingeniería de características. Y esas técnicas se aplican para ver qué variables realmente voy a modelar. O sea, todo lo que sea las variables que yo necesito para modelar, esas técnicas se conocen como Feature Engineering y va en esta etapa de análisis. Después, la visualización de esos datos. Después, la toma de decisiones a partir de esos datos y digamos que eso cierra el ciclo de vida básico de los datos. Entonces, ya, esa sería como una primera parte. La segunda parte es el Machine Learning Workflow que les mostré anteriormente. Pero bueno, eso lo vamos a detallar, digamos que en las siguientes sesiones a mucha mayor profundidad. Pero lo importante sí es que ustedes sepan que el dato se recolecta, se almacena, se procesa, se analiza
se visualiza y a partir de eso se toma una decisión. Eso es la analítica avanzada. Siempre que escuchen analítica avanzada, bueno, de eso es lo que específicamente habla la analítica avanzada. Vamos a empezar a hablar entonces de los gestores de los entornos de programación. Hay muchos entornos de programación. Ahí vamos a ver cuando ustedes terminen el curso, pueden explorar los diferentes que hay. Muchos son muy buenos. Aquí, por ejemplo, les traje una encuesta 2025 de Stack Overflow, que en el año pasado era uno de los foros más importantes de programación a nivel mundial. Hace poco, con tristeza, escuché que ya las consultas en Stack Overflow se fueron prácticamente a cero, porque hoy ya todo el mundo le pregunta a la IA, ya nadie le pregunta. Antes solíamos los programadores, les estoy hablando de hace 10 años, cualquier dudita que uno tuviera, no le corrían el código y ya uno se daba 10 vueltas y no le solucionaba. Bueno, uno iba a Stack Overflow, escribía su pregunta y algún desocupado como uno en alguna otra parte del mundo le respondía, le decía, no, mira, haz esto, te mando un ejemplo, ta, 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 y nos ayudábamos mutuamente a solucionar muchos problemas de programación. Bueno, hoy en día, pues claramente con la IA eso ya no se hace, pero esta encuesta sigue siendo muy importante porque es lo que los programadores estamos utilizando, los lenguajes que estamos utilizando para el desarrollo de software. Básicamente ahí la imagen está un poco pequeña, pero bueno, ya la grande acá. Está inicialmente con JavaScript. JavaScript, digamos, es el software más importante que existe para todo lo que tiene que ver con páginas y entornos web. Bueno, Java, JavaScript y todas sus variantes. Después está HTML, CSS, que es prácticamente herramientas con las que se hace todo esto de programación web. Después está SQL, que es, como les digo, uno de los más importantes para crear bases de datos estructuradas y robustas, que, bueno, se nos sale el scope del curso, pero en una entrevista nuevamente de ciencia de datos les van a preguntar sobre bases de datos. Entonces, sí, aparte de este curso, se pueden hacer un cursito de SQL. Les recomiendo que se lo hagan porque, pues bueno, es el estándar hoy a nivel industrial, es el piso. ¿Ya? Y bueno, de número 4 está Python, poderosamente con un 57,9% como el lenguaje más fuerte de programación. Este sí ya es para desarrollo en páginas web, para todo lo que tiene que ver con ingeniería y ciencia. Y bueno, múltiples otras aplicaciones de inteligencia artificial que la mayoría se mueven hoy día en Python. Bueno, está incluso por encima de Java, que Java es otro de los importantes que existe. Entonces, digamos que cuando uno desarrolla en un entorno local, o sea, cuando ustedes abren en su PC por allá cualquier software de programación, sea MATLAB, por ejemplo, y desarrollan sus aplicaciones ahí en su computador y guardan en sus carpetitas, etcétera, eso se conoce como desarrollo on-premises. No le diga un TI o le diga alguna persona o le diga en una entrevista de trabajo nuevamente, le pregunten, ¿usted desarrolla on-premises o cloud? Entiéndase por on-premises que ustedes desarrollan en su PC de manera local. ¿Ya? Y uno de los software que se utiliza mucho para gestión de librerías, para simplificar instalaciones, para crear diferentes entornos de programación, se llama Anaconda. Digamos, yo llevo utilizando Anaconda más de 14 años. Tiene muchas ventajas para utilización. Yo les puse esas tres, pero básicamente te ayuda a crear entornos de proyectos de una manera sencilla. Hoy día, bueno, tengo colegas que lo aman, lo usan a muerte. Yo ya me peleé mucho con Anaconda en el pasado, así que lo dejé de usar, pero sigue siendo una alternativa muy buena y muy robusta. Y pues bueno, es una distribución de paquetes de Python y R súper validada, súper utilizada, tiene opciones muy buenas y paquetes específicos para ciencia de datos y machine learning. Así que si lo quieren probar, les gusta el desarrollo en premises, no les gusta utilizar nada de nube y les gusta, bueno, les recomiendo que utilicen Anaconda. Después está el entorno del el IDE. El IDE es como interfaz de usuario, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, o algo por ahí similar. En el fondo es una matriz de programación. Para los que venimos de MATLAB, empecé programando en MATLAB en 2009 en mi universidad en pregrado. Y bueno, cuando ya no tuve la licencia de la Universidad de MATLAB, me pude pasar rápidamente a este Spider, que era gratuito con Python, y me permitía hacer gráficos súper buenos, cosas súper chéveres. Obviamente en Python, ya no es MATLAB, que pues fue una primera migración, pero es un entorno muy poderoso, muy bonito, muy utilizable todavía por mucha gente hoy día, en donde uno puede hacer
programación en Python de muy alto nivel, ¿ya? Muy utilizado por sobre todo ingenieros y científicos y analistas de datos. Tiene su editor de código, claramente. Tiene una cosa muy bonita que tiene Spider, es esto que está arriba aquí a la derecha, que es que uno puede ver las variables y los valores y los tipos de datos de esas variables, que en MATLAB toda la vida estuvimos acostumbrados los que venimos de ese lenguaje y pues tenerlo acá era muy bueno. En otros IDEs no es tan fácil verlo y a veces no funciona tan bien como funciona en este. Entonces, bueno, los que trabajen en entornos científicos y análisis es un IDE bueno. Tal vez se ha quedado un poco obsoleto, digamos, con las nuevas alternativas, pero sigue siendo, bueno, muy atingente. Hay uno específico de Python que se creó específicamente para desarrollo en Python que se llama PyCharm en donde, bueno, el desarrollo fue generado por esta empresa JetBrains y tiene muchas integraciones y plugins con Python. Entonces, bueno, es bastante utilizado por la comunidad todavía. Te pueden utilizar estos Jupyter Notebooks que me imagino ustedes han tenido algún acercamiento, espero que sí. Si no, igual acá en el curso los vamos a tener, en donde nos podemos conectar fácilmente con Jupyter o podemos crear bases de datos que podemos anclar acá en PyCharm. Tiene también sus ventajas. ¿Ya? Están los notebooks de Jupyter, que son como los más típicos, los más clásicos, en donde el Jupyter sí hizo como un improvement, o sea, sí hubo como un impacto a nivel académico muy fuerte, porque nos permitía a los académicos generar notas, poner no solo código, sino poder la información de una forma más bonita. Entonces, bueno. Yo vengo usando Jupyter también hace muchos años en términos académicos con el propósito de enseñar y de dejar el notebook se ejecuta y quedan los resultados. Y recuerdo que, bueno, un jefe en una de mis primeras experiencias laborales específicas de ciencia de datos me decía, es que usted desarrolla acá y me queda todo el resultado y yo puedo hacerle la trazabilidad sin tener que ejecutar nada. En Python me tocaba volver a generar lo que usted generó, instalar las librerías, etcétera. Entonces, bueno, Jupyter sí es un improvement muy importante. Otra de las herramientas como muy utilizadas es Visual Studio Code. De mis favoritas, las sigo utilizando hoy día, aunque hay herramientas pagas mejores. Yo sigo creyendo que para no pagar y seguir utilizando una muy buena herramienta, es Visual Studio Code una muy buena alternativa. Es un editor muy bueno de Microsoft, muy, digamos que todos los editores nuevos que existen hoy día, como Cursor, como Windsurf, etcétera, son forks, o sea, son como copias inicialmente de Visual Studio y se adaptaron, o sea, que así de bueno es. Y bueno, te permite incorporar agentes en tu pipeline, te permite integrar extensiones, conectarte con un montón de aplicaciones, etcétera. Muy, muy, muy buenas. Todas estas para desarrollo on-premise. O sea, es decir, cuando se termine este curso, que ustedes quieran seguir desarrollando y ojalá si encuentran si están interesados en encontrar trabajos en el área, pues bueno, y logren vincularse, herramientas de desarrollo en premises muy potentes, muy poderosas, cada una con sus ventajas, con sus claros y sus oscuros, ¿ya? Ahora vamos a hablar de servicios en la nube, de servicios ya que no están instalados en nuestro PC, sino que están habilitados en la nube y el que por defecto vamos a utilizar en este curso es Google Colab. En versiones anteriores de este curso, en el primer taller, he visto muchos que no parten usando Colab, se quedan supremamente atrasados en los talleres. Como hasta el segundo taller empiezan a usarlo y eso ya les afecta el desempeño y el rendimiento en el taller, por lo que mi amable recomendación es que desde el primer día empecemos a utilizar Google Colab. ¿Listo? Es algo que les pido, no por imposición, sino porque es como se trabaja hoy en día. Ya es muy difícil trabajar de manera on-premises porque la inteligencia artificial que viene integrada, por ejemplo, en Colab ya es muy buena, entonces es mejor usarla. Y el debugging, que es muchas veces, ay, ¿cómo creo este número? ¿Cómo cruzo acá? Todas las dudas que no le surgen, ya la inteligencia artificial la soluciona. Ya el poder y la tarea está en analizar rápidamente esas soluciones. Entonces, bueno, Colab utiliza básicamente Jupyter Notebooks, pero esos Jupyter Notebooks están alojados dentro de la nube de Google Cloud Platform, que se conoce como GCP, y es como la herramienta que se utiliza para hacer toda la modelación custom que se tiene en GCP. O sea, todo lo que uno quiere hacer custom, que no lo puedan hacer los modelitos de Vertex, que es una aplicación de GCP también específica, se pueden hacer con Colab, ¿ya? Entonces es como la herramienta por excelencia. Tiene GPU gratuitas. Yo, por ejemplo, pago la versión Pro,
que te permite mayor capacidad de cómputo, pues por investigación la necesito, pero para lo que ustedes van a utilizar realmente no la van a necesitar. Con la versión gratuita es mucho más que suficiente. Después está Databricks. Databricks es otra herramienta también en la nube, pero esta sí ya es de pago. Yo la tengo en mi equipo de ciencia de datos y básicamente te permite también utilizar mucha más capacidad de cómputo, cara, eso sí, pero te permite conectarte con bases de datos SQL, tiene una arquitectura híbrida que resolvió un problema que teníamos hace unos buenos años en donde analizar un dato y generar un modelo de Machine Learning no era lo mismo. Analizar un dato, por un lado, requería una infraestructura que diera, digamos, soporte día a día de dashboard, entregara decisiones, mostrara KPIs, etcétera. Y por otro lado, la arquitectura de modelamiento en tiempo real es una arquitectura que te está llegando el dato y ya estás prediciendo. Te llega y predices, te llega y predices al toque. Entonces, esas arquitecturas eran muy diferentes, siempre había que estarlas gestionando de una plataforma a la otra y Databricks como solución cloud llegó y dijo, bueno, hagamos un híbrido, nuevamente, la unión de las dos. Y creó una cuestión que se llama las Delta Tables, en donde uno puede manejar un híbrido de hacer analítica y hacer machine learning en tiempo real. Digamos que eso fue lo interesante de Databricks, aparte que utilizaba esta herramienta que se llama Apache Spark, que es una de las herramientas de Big Data que, como vieron, se desarrolló en los años 2000 con el propósito de paralelizar los cálculos. Entonces, si a mí me llegan 10 millones de observaciones, pues yo tengo que poder procesar esas 10 millones de observaciones, pero no lo voy a poder hacer con la librería Pandas de Python. Si alguno tiene acercamiento con Python, bueno, sabe que Pandas es una de las librerías que se utiliza para manejar data frames. La limitante de esa librería es muy buena para cálculos pequeños, pero ya póngale una matriz de 10 millones por 10 millones y se explota, o sea, no la logra. Entonces ahí, digamos que la implementación de Apache Spark, que es esta herramienta muy importante, permite hacer ese cálculo de manera de manera óptima, ¿sí? Sin irles muy lejos, yo tenía un algoritmo que hacía, bueno, hacía una tarea bien compleja y ese algoritmo a mí se me demoraba 12 horas en compilar diariamente. Cuando lo migré a Databricks y Apache Spark, me bajó eso de 12 horas a 25 minutos. O sea, la optimización es impresionante, es una cosa que hay que verla para creerla. Después está, por ejemplo, Amazon SageMaker, digamos que no sé si lo saben o no, pero hay tres compañías importantes en el mundo que están dominando cerca del 70% del mercado. La más importante es Amazon. Creo que se lleva como el 33-34% del mercado, de toda la infraestructura en la nube. Y se conoce como AWS, Amazon Web Service, ¿sí? La segunda es Azure, que es un producto de Microsoft, y esa nube también tiene sus propias herramientas, casi todos son iguales, no recuerdo si tengo esta imagen en esta PPT, si no se las muestro en la próxima clase. Y la última, GCP, que es Google, se conoce como Google Cloud Platform, GCP, por eso le digo GCP. Entonces, bueno, dicen estas tres nubes, cada una tiene sus formas de hacer las cosas y la herramienta, piensen que son como aplicaciones de celular. Hay muchas aplicaciones dentro del mismo Amazon. Una de esas herramientas es esta moradita con ese cerebrito que se conoce como SageMaker y tiene básicamente Notebook de Jupyter. Pero lo interesante es que se conecta con todo el entorno de AWS y te permite hacer integración con bases de datos, con servicios como otras aplicaciones que una es S3, otras es Redshift, otras Lambda. Se conecta con todo el ecosistema SageMaker, perdón, Amazon de manera nativa. Entonces es súper fácil hacer toda la integración, como en el caso de Colab con GCP. Y aquí está de Azure Machine Learning. Entonces, bueno, Azure Machine Learning es la herramienta como clásica para poder hacer todos estos modelitos custom de Machine Learning. Y también está integrado a todo el ecosistema de Azure, ¿no? Tiene compatibilidad total y bueno, se pueden gestionar las herramientas, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de la de Cloud, la de AWS y la de Azure? La de Azure es súper cara. Generalmente no, está aplicada en empresas, pero es súper costosa. Y AWS, digamos que se ha tomado mucho el mercado porque fue de las primeras y de la que lo hizo como más barato, ¿ya? Creo que alguien desilenció el micrófono. ¿Tienes alguna pregunta? No sé quién sea. Bueno, parece que no.
Entonces, bueno, están esas tres nubes, son las que dominan el mercado. El otro 30% lo manejan otras compañías, ¿sí? Otras compañías startups pequeñas o compañías que alquilan un pedacito, por ejemplo, de Microsoft, pero no quiere que sea de Microsoft, solo alquilan el pedacito y crean su propia nube. También se está dando mucho eso hoy día a nivel industrial. Después vamos a hacer aquí una introducción pequeña a Python, digamos que no es tan importante ya hoy día, como les digo, pero pues sí, tal vez conocer algunas cositas nos van a servir para el desarrollo de los talleres. Entonces, bueno, la versatilidad y popularidad, como les mostré en la encuesta 2025 de Stack Overflow, Python es uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial. En ciencia de datos yo creo que es el más utilizado, la verdad, y en inteligencia artificial, si no es el primero, es el segundo, porque pues bueno, la inteligencia artificial igual se tiene que conectar con otras cosas y en esas conexiones se utilizan otros lenguajes, básicamente por eso. Tiene una comunidad gigantesca, muchos recursos, muchos tutoriales, mucha documentación, etcétera. Y bueno, va a tener unas librerías esenciales para cierto tipo de cosas. Entonces, digamos, para calcular matrices, vectores o tensores, por defecto se utiliza NumPy. Digamos, es la librería básica para hacer eso. Después está la librería de Pandas, que es todo lo que tiene que ver con data frames. Entiéndase por un data frame, piensen en una tabla Excel que en una columna tiene números, en otra columna tiene texto, en otra columna tiene fechas, en otra columna tiene booleanos, en otra columna tiene Sino, en otra columna tiene un JSON, un archivo gigantesco con un montón de cosas que no entendemos. Eso es un data frame, una tabla que puede tener múltiples formatos y múltiples configuraciones, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a ver con pandas. Después está Matplotlib y Seaborn, son dos librerías muy bonitas para graficar, siendo Seaborn mucho más bonita que Matplotlib. Matplotlib vino completamente copiada desde MATLAB. El creador pues como que fusiló todo el conocimiento de MATLAB y lo puso en Matplotlib. Después está Scikit-learn, que es la librería por defecto que vamos a usar para todos los modelitos de Machine Learning. Después está SciPy, que es una librería para, digamos, integrar, para derivar, para hacer análisis científicos, estadísticos, etcétera. Bueno, todo eso con SciPy. Y TensorFlow, digamos que cuando nos vayamos a un poco a las aplicaciones de redes neuronales, pues bueno, TensorFlow es una librería desarrollada por Google para hacer esto. ¿Ya? Hoy día está mandando más otra que se llama PyTorch, está mandando mucho más en esto, pero TensorFlow en el momento, digamos que en los 2020, 2021, fue muy poderosa. Como les digo, Google fue el que desarrolló la arquitectura general para las redes neuronales que están detrás de los modelos LLMs que están detrás de todas estas compañías de inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí les dejo un material un poco como de pandas con el propósito de dejar la definición bien formalizado qué es pandas, para qué se utiliza, pero bueno, nuevamente les digo que es para crear data frames, básicamente esa es su funcionalidad. Y cuando es solo un vector con una sola información se conoce como serie. Estas series se ven de esta manera. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer la indexación de tamaño partícula. Esta variable es igual a PD, que es la librería pandas. La importo desde aquí arriba. Import pandas as PD. Eso es como yo en Python, a diferencia de otros software, no cargo como todas las librerías al toque. Porque yo no necesito todo. O sea, Python es tan gigantesco que tiene muchas cosas y no se necesitan nunca todas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, pandas, lo que hago es importarla. Entonces, siempre vamos a ver importaciones cuando la IA nos genere ese código. Entonces, esas importaciones simplemente importa pandas si está instalada, si no, después hay que instalarla, como PD. Entonces, siempre que utilicemos el acrónimo PD, estamos llamando a pandas. Y básicamente pandas.series y le ponemos ahí, por ejemplo, 1.2, 1.5, 1.3, 1.6. Y en el índice de esa serie podemos poner muestra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si printeamos, o sea, si imprimimos, en este caso la serie tamaño partícula, nos va a mostrar las series, en este caso su índice que está acá, bueno, el valor. Básicamente es eso. Bueno, hay varios ejemplos ahí que si los quieren revisar, los pueden revisar. La idea es que cuando la IA les genere el código, pues más o menos entiendan qué es lo que les está generando, como para que no vayan tan perdidos. Digamos que con las actualizaciones hoy día de la inteligencia artificial no es tan necesario conocerse esto de memoria, pero sí es importante entender qué está haciendo el código, porque si algún día te falla algo, tienes que poder tener la competencia de saber qué puede estar mal y cómo corregirlo. Digamos, ahí está el conocimiento ingenieril que no se puede perder.
Después están los data frames, nuevamente pueden ser bidimensionales o tridimensionales en algunos casos. En este caso vemos esto por llaves, acá se conoce como un diccionario en donde yo puedo tener datos diferentes almacenados dentro de su configuración. Puedo, por ejemplo, tener datos de tamaño que lo meto dentro de estas comillas y después dentro de este vector meto los datos, después datos de tiempo, los meto dentro de las comillas y nuevamente dentro de este corchete del valor y lo mismo los datos de energía. Y después puedo hacer en datos molienda, yo puedo tomar p de punto data frame, datos molienda, en el índice nuevamente agrego qué índice quiero y básicamente me va a generar dentro de las filas y columnas, me genera los valores que son los que están acá y los nombres de columnas me los pone como los que yo asigno de primera dentro de esta estructura por llaves, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a tener muchos datos de ese tipo. Hay muchos tipos de funciones. Vamos a ver algunos de los más importantes en la próxima clase, que básicamente si yo quiero ver pensemos que tengo un data frame con 1 millón de filas, pues yo no quiero ver 1 millón de filas, quiero ver solo con las 5 primeras me basta, es suficiente. Bueno, le ponemos df.tail, o sea, df siendo df la variable en donde guardamos el data frame, y yo le pongo tail y me va a mostrar, bueno, los últimos 5 registros, o si le pongo head, los 5 primeros. O si le pongo la información, bueno, me muestra la información del data frame. Si le pongo is null, bueno, me escribe si hay valores nulos en las columnas y cuántos hay, y así sucesivamente. De todas estas, digamos que yo me las aprendí de memoria hace más de 10 años, por eso me las sé. Hoy en día puedo entender que no es necesario sabérselas todas, pero sí vamos a tener que aprendernos una que otra, con el propósito de poder averiguar rápidamente la información dentro de un data frame. Digamos que eso va a ser bien importante que lo tengan claro. Son bien fáciles todas, la verdad, pero bueno, vamos a irles aprendiendo conforme avancemos. Aquí les quedas como el repositorio de las más usadas, de las que sí o sí deberían saberse de memoria. Sí, nuevamente, si van a una entrevista de datos, les van a preguntar esto. Es importante en esa entrevista saberse todos. Si los ponen a hacer la prueba teórica o técnica de análisis de datos, sí, se lo tienen que saber. Porque muchas veces los reclutadores anticuados hacen que las personas sin internet, sin inteligencia artificial, puedan analizar el código. La verdad, yo en mis entrevistas, yo doy 2 horas, pongo un problema súper cabrón y doy 2 horas para que lo realicen. Utilice la herramienta de inteligencia artificial que quiera. Yo no se lo voy a prohibir en el día a día. Pero si ustedes pues no pueden analizar el problema, no va a llegar a la solución. Por eso es importante saber también cómo se abordan los problemas, ¿sí? Entonces, existen los dos modos. Si me preguntan, ¿es obligatorio? Yo les diría que sí, porque si los ponen a hacerlo, se los van a preguntar. Si no lo quieren aprender, pues aquí está el repositorio, ¿ya? Después van a estar muchas funciones. Esto sí, la verdad creo que está un poco ya obsoleto, no creo que se requiera utilizarlas todas, pero lo importante de esto es que las funciones de los diferentes scripts en Python nos van a permitir a nosotros extraer información. Entonces, bueno, nos van a permitir extraer información de diferentes recursos, de extraer fechas, extraer valores, por ejemplo, los valores del data frame menores a cero, etcétera. Bueno, todo lo van a poder hacer, digamos, con estas funciones iLock. Son como estándar, es importante sabérselas, sí, pero hoy día tal vez para 2026 no sea, digamos, una prioridad. ¿Ya? Bueno, aquí les dejo como dos fuentes importantes como para que las consulten en caso de que tengan dudas respecto a esto. Igual hay muchos recursos en la red. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a partir como con otra información coloquial. Ya nos quedan 10 minutitos como para que no se me vaya a olvidar. Entonces, bueno, hoy día el propósito un poco de la clase era ver estas dos PPT, esta PPT de procesamiento, pero bueno, ya lo vamos a ver la próxima clase. Están las dos subidas en la plataforma y vamos a tener dos lecturas que es importante que les den a que sea una pasada por encima. Vamos a partir con la de Vadillo, que es esta 2020 de un paper que se conoce como An Introduction to Machine Learning. Y básicamente hace como un overview de cómo viene la cosa, desde dónde viene el Machine Learning, qué es lo que es el Machine Learning, cómo se entiende, etcétera. ¿Qué es la rama no supervisada, la rama supervisada, los diferentes tipos de modelos, etcétera? El propósito de este curso es que ustedes, cuando terminen, puedan entender completamente este paper. ¿Sí? Ustedes pueden darle bueno,
mañana y el jueves, si tienen el tiempo, leer unos buenos apartados o con su inteligencia artificial sacar el mejor resumen, sacar información, etcétera, cualquiera sea su metodología. Pero el propósito es que ustedes vayan entendiendo cómo se desarrolla este paper, qué herramientas tienen y pues claramente vamos a irlas elaborando en el curso para que ustedes salgan con un muy buen aprendizaje, una muy buena base. Y en algunas clases pues vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cada uno de los temas que se tocan en este paper. Digamos que el contenido del curso lo tocamos todo respecto a este background que yo les dejo acá. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el segundo paper que está acá es un paper de la revista Springer, si no recuerdo mal, es de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, del TEC de Monterrey, en donde hablan de una metodología de aprendizaje que se conoce como el Active Learning in Engineering Education, ¿ya? Básicamente lo que propone este paper es cómo a partir digamos, de entender un conocimiento y aplicarlo, se ven mejores resultados que únicamente una persona que solo recibe clases y no implementa lo que hace. Un poco demuestra de manera científica cómo se hace esto. Entonces, bueno, aquí se los dejo como para que lo revisen. Es un poco la metodología que seguimos en el curso. Esto pues obviamente no es solo del TEC de Monterrey, ellos lo hicieron con varias universidades, en diferentes departamentos de la de universidades, y encontraron justamente eso, que aplicar los conocimientos es mucho más importante. Entonces, por eso es que, digamos, hoy día y el día jueves vamos a ver clases como introductorias, en donde vamos a introducir los temas, pero ya la próxima semana, el día martes, vamos a dar nuestro primer taller en donde lo que veamos en la próxima clase, bueno, vamos a implementarlo de manera real, obviamente con mi ayuda, con mi supervisión, con el propósito de que ustedes adquieran las herramientas, las sepan implementar, demuestren que sí están aprendiendo y que adquieran nuevamente las herramientas, que si el día de mañana quieren a postular a uno de estos numerosos cargos de Machine Learning que hay habidos y por haber en nuestras diferentes plataformas, como por ejemplo LinkedIn, bueno, lo hagan de manera exitosa. Digamos que este es un fast track en donde vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, bueno, están las dos. Está la introducción de hoy día. Aquí está la clase que les presenté para que le puedan hacer notas, tomar apuntes, etcétera. Y está la segunda, que es la que vamos a tocar rápidamente. La próxima clase, bueno, para seguir avanzando, que hoy día debemos haberla visto, pero bueno, no, ya por el tiempo no me da el tiempo de pasársela en 8 minuticos. Entonces, bueno, ¿alguna duda o consulta de esto o todos claros? Yo tengo una pregunta. Buenas noches, profe. Es que Sí, sí. usted estaba hablando de un lenguaje que es Julia. Ujú. En este caso, por ejemplo, como herramienta para el Machine Learning, ahí cómo podría ustedes de pronto, o lo han intentado trabajar, pues teniendo en cuenta que es como más académico. Sí, digamos que el Julia es otro tipo de lenguaje no muy distinto a Python, pero sí tiene sus particularidades bien importantes. Lo que tiene Python es que Python es un lenguaje pensado para muchas cosas, ¿cierto? Como para múltiples propósitos. En cambio, Julia estaba pensado específicamente para ciencia de datos y programación en ingeniería. Entonces, el nivel de procesamiento que tiene Julia es mucho más poderoso que el que tiene Python. ¿Sí? Y eso se ve, digamos, hay distintos benchmarks, en problemas de optimización súper gigantescos que los resuelven en Java, en MATLAB, en Python, en todos los lenguajes. Y Julia es uno de los que obtiene en tiempo el mejor score, manteniendo la misma calidad de la respuesta, obviamente. Entonces, nosotros hemos pensado en implementarlo, digamos que sí, pero lo que Julia sí no tiene es la potencia que tiene Python para integrarse con lo que sea. Eso digamos que el déficit que hoy día Julia no ha podido como resolver. O sea, tú no vas a encontrar vacantes en puestos en Estados Unidos o en donde sea, que se puede trabajar desde Colombia perfectamente, en donde te pidan Julia. No lo vas a encontrar. Pero sí en todos, te lo aseguro, que en el 95% de esos vas a encontrar Python. ¿Por qué? Porque no se necesita a veces que el problema se solucione en milisegundos. A veces con que se resuelva una vez al minuto es suficiente, pero sí que se conecte con 20.000 herramientas en AWS, en GCP, en Google Cloud Platform, que eso hace
el poder de Python sea esencial, porque conectarse con Python es súper fácil. O sea, todo está desarrollado para conectarse con Python, a diferencia de su otro lenguaje. Entonces, digamos que esa es la ventaja. Ok, listo, muchas gracias. Les agradezco mucho, espero no se les haya hecho larga la charla. Les quise dar una buena introducción y bueno, nos vemos el jueves con todo para seguir aprendiendo. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. A todos. Chao. Gracias, pues, y a todos una feliz noche.